Un saludo, estimado docente. Vamos a hacer la presentación de la eh, división cerebral, de la anatomía cerebral. Entonces, las referencias pues, fueron la videoconferencia, los textos de Kolb, Lilienfeld, Portellano, el compendio y un texto de Cepeda. Entonces, vamos a la presentación. El cerebro, pues es el órgano central del sistema nervioso. Aquí está ubicado dentro del cráneo, dentro de las tres capas meningias, que son la dura madre, el aracnoide y la pía madre, sumergido en un líquido encefalorraquídeo, el cual sirve para nutrir los tejidos. Además, tenemos cavidades que son ventrículos, en los cuales pues también está lleno de líquido encefalorraquídeo para hacer la nutrición adecuada. Además, pues el líquido encefalorraquídeo pues se distribuye hasta la eh, médula espinal, ¿no? Entonces, las funciones del cerebro son procesar las informaciones que vienen de los sentidos y de los órganos internos, tomar las decisiones y enviar ya sea a los músculos o a los órganos internos para mantener el equilibrio que se llama homeostasis. Los tejidos del cerebro son dos. La sustancia gris, que es la que está en la superficie del cerebro, que se llama corteza cerebral por la similitud que tiene con la corteza eh, de los árboles, ¿no? Que está constituida básicamente por cuerpos neuronales y los somas neuronales. En esta superficie cerebral, en la corteza, pues se controlan las funciones ejecutivas, el movimiento, se procesan los sentidos, se integran, ¿no? Y tenemos la sustancia blanca que está en el cuerpo calloso, que está constituido de un conjunto de fibras nerviosas, en los cuales se entrecruzan eh, y para extraer las informaciones que entran a ser procesadas al cerebro. Este cuerpo calloso, ¿no? Tiene las fibras entrecruzadas de tal manera que en la parte derecha del cuerpo pues es procesada en la parte izquierda del cerebro, mientras que la parte izquierda del cuerpo es procesada en la parte derecha del cerebro. Por ejemplo, el oído izquierdo, la información auditiva del oído izquierdo pues va hasta el lóbulo temporal derecho, donde va a ser procesada. Las personas que son diestras de mano, pues esa información se va a procesar en el lóbulo parietal izquierdo. En cambio, en mi caso, como yo soy izquierdo, pues mi lóbulo dominante, digamos, para la escritura, pues estaría en el lóbulo parietal, en el hemisferio derecho, en el lóbulo parietal derecho. Como vemos en la superficie cerebral pues, está constituida de esos pliegues o circunvalaciones, estos pliegues o circunvoluciones, y tenemos estos surcos o cisuras. Esto es para maximizar el área superficial del cerebro. Eh, los cerebros que son menos avanzados pues no tienen menos desarrollados no tienen tantas circunvoluciones y fisuras como tiene el cerebro humano. ¿Ya? En medio del cerebro, pues tenemos una división. Si se viera el cerebro desde arriba, pues se nota una división central que se llama cisura interhemisférica o cisura intercerebral, ¿no? Entonces, esto divide al cerebro en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero están unidos a su vez por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es parte de la sustancia blanca que habíamos dicho, ¿no? Entonces, aquí tenemos una segregación, una dominancia de las funciones cerebrales de acuerdo al hemisferio. Entonces, las personas, los, las actividades que son creativas,
actividades espaciales, las actividades, procesamiento de actividades afectivas, se procesa principalmente en el hemisferio derecho. Mientras que las actividades que son lógicas, verbales, el pensamiento, digamos, matemático, esos pensamiento analítico, se procesa en el hemisferio izquierdo. Entonces, nosotros podríamos tener dominancia del hemisferio izquierdo, dominancia del hemisferio derecho, y se podría aprovechar ese conocimiento para aprovecharlo en el procesamiento del aprendizaje. Ya. Aquí, en el estudio cerebral, antes de que se dividiera el neurólogo en las áreas de Brodmann, pues ya se había detectado ciertas áreas que tenían relación con ciertas funciones. Por ejemplo, en el área inferior del lóbulo izquierdo tenemos el área de Broca, que si había una lesión en esta área, pues la persona perdía la capacidad del habla. O sea, el área de Broca pues controla la lengua, la laringe, ¿no? Entonces, tener una lesión en esta área pues causaba afasia de expresión, ¿no? Y acá en el lóbulo temporal pues tenemos otra área, en esta área que está acá, que es el área donde se procesa la información auditiva, ¿no? Esta área se le conoce como área de Wernicke. ¿Ya? En esta área se procesa la información auditiva de tal manera que se entiende lo que se está recibiendo la información. O sea, si la persona que tiene lesiones en esta área del lóbulo temporal, pues no puede entender el habla. Lo recibe. Esta es una fascia de recepción. Entonces, estas áreas son, digamos, populares, conocidas, ¿no? Y se ha verificado una y otra vez, pues, las implicaciones. Bueno, nosotros podríamos tener una dominancia cerebral. Entonces, las personas que somos cerebro izquierdo, tenemos el procesamiento de información más lineal, mientras que la persona que tiene dominancia en el cerebro derecho tiene un procesamiento más holístico, tiene que ver la figura completa para aprender de mejor manera, mientras que las personas que somos cerebro izquierdo, pues vamos aprendiendo por pasos, ¿no? La persona que es cerebro izquierda tiene un pensamiento más lógico, mientras que la persona que es cerebro derecho tiene un pensamiento más intuitivo. Un ejercicio, la persona que es cerebro izquierdo lo resuelve paso a paso, mientras que la persona que es cerebro derecho, pues ve la imagen global para identificar la respuesta. Ya. De igual manera, el pensamiento del cerebro izquierdo es secuencial, el pensamiento del cerebro derecho es intuitivo, ¿no? El, el aprendizaje el aprendizaje del cerebro izquierdo es simbólico y el hemisferio derecho es concreto. Bueno, vamos a referirnos a los lóbulos cerebrales. Eh, Se ha dividido la estructura de los hemisferios en lóbulos de acuerdo principalmente al hueso del cráneo donde se encuentra. Por ejemplo, nosotros tenemos lóbulo frontal. Vamos a dibujar hacer aquí con este lápiz podemos dibujar, pongámosle un grosor, el lóbulo frontal. Entonces aquí aprovechamos esta cisura de Rolando, ¿no? Para dividir el lóbulo frontal, ¿no? Aquí tenemos otra cisura, ya esta cisura que está aquí es la cisura de Silvio. Vamos a aprovechar esta cisura para dividir, para dividir el lóbulo temporal, ¿no? Y en la parte posterior, acá, pues tendríamos el lóbulo occipital. Ahí quedaría aquí el lóbulo parietal. Entonces, la corteza cerebral se divide en cuatro lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Entonces, el lóbulo frontal, pues tiene funciones principalmente motoras. Aquí podríamos dividir el lóbulo frontal. Vamos a hacer un spray aquí, aquí con un color diferente. Pongo este color que está aquí. Podríamos dividir
la parte del lóbulo frontal en la corteza motora y la corteza prefrontal. Entonces, la corteza motora, pues es la que se encarga del tacto, del movimiento. Aquí tenemos en la corteza motora, tenemos la corteza premotora, la corteza primaria, la corteza premotora y la corteza suplementaria que es para movimientos precisos, para un movimiento de precisión. Y acá, en la parte delantera del lóbulo frontal, pues tenemos la corteza prefrontal, que es la parte más moderna del cerebro y que es la que nos da la capacidad de razonar y distinguirnos de los otros animales. Y aquí nosotros tenemos las funciones ejecutivas, que son la planificación a largo plazo, el establecimiento de objetivos. Aquí en la corteza prefrontal, nosotros tenemos el control de los impulsos. Aquí tenemos el control de la conducta, ¿no? Que es de lo que, digamos, lo que nos distingue del resto de animales, que es la conciencia y la intencionalidad, que son propiedades de la mente humana, ¿no? Entonces, habíamos dicho que aquí teníamos el área de Broca, en la parte inferior del lóbulo frontal, la parte inferior de la corteza prefrontal, inclusive, ¿no? Entonces, tenemos ya la corteza motora, la corteza prefrontal. Ya vamos a hablar ahora del lóbulo temporal. El lóbulo temporal principalmente pues se procesa el sentido auditivo y tenemos como está cerca acá del sistema límbico, pues tiene procesamiento también que es el procesamiento de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Entonces, tenemos aquí, como habíamos mencionado, el área de Wernicke, ¿ya? Que teníamos que era el área que procesaba la información auditiva para entender el habla, ¿no? Entonces, también teníamos el giro angular aquí, ¿no? Entonces, en el lóbulo occipital, pues principalmente se procesa la información visual. Aquí en el lóbulo occipital se procesa la información visual y aquí en el lóbulo parietal, pues tenemos que participa en todas las funciones cerebrales, un procesamiento de los sentidos, el procesamiento del tacto, aquí en la parte de adelante, tenemos el procesamiento del dolor también, o sea, el área parietal pues participa junto con todas las funciones cerebrales. Y una vez que hemos estudiado revisado los lóbulos, las funciones de los lóbulos, la ubicación de las funciones de los lóbulos, pues vamos a hablar acerca de la clasificación de las áreas de Brodmann. O sea, Brodmann era un neurólogo alemán que resolvió el problema o creó una cartografía basada en la citoarquitectura, o sea, los tejidos y la estructura de cada una de las partecitas de la corteza cerebral, ¿no? Para dividir el, bueno, eh, para dividir en eh, 47 inicialmente, 52 áreas posteriormente se han dividido las áreas cerebrales, ¿no? Entonces, entre las áreas, digamos, populares, tenemos el área de la visión, son las áreas 17, 18 y 19. Áreas 17, 18 y 19, pues vamos a ubicarlas en la parte del lóbulo occipital. O sea, la parte 17 pues, sería la parte más externa, 18 y 19 pues, son como franjas, ¿no es cierto? En el lóbulo occipital. La audición, pues tenemos las áreas 41, 42, que estaría aquí en la partecita inferior del área de Wernicke, 41, 42. Tenemos el tacto, 1, 2, 3, 4. Bueno, la formación del tacto pues viene donde nacen las primeras capas, las primeras áreas de Brodmann, 1, 2, 3 y 4. Bueno, el área 4 pues viene a ser esta, el área 4 pues es esta.
esta circunvolución, ¿no? El área 4 es el área motora, ¿no? Tenemos el gusto es el área 43, tenemos acá lóbulo temporal, o el gusto, el área del olfato, 27, 28, 39. El área del olfato no se la ve en la parte externa del lóbulo, del lóbulo frontal, sino que se la ve en la parte interna, ¿no? O sea, en la pared que está el cuerpo calloso. Entonces, pero estaría en la parte inferior, 27, 28, 34. El lenguaje escrito pues corresponde al área de Wernicke, ya lo habíamos identificado. El área de Wernicke está en el lóbulo temporal, y el lenguaje oral, que era el área de Broca, teníamos el área 22, 39 y 40, que era en la parte inferior de la corteza prefrontal. Entonces, eso sería la presentación. Muchas gracias por su atención.